Bienvenidos amigos y amigas de EWTN a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Tal vez recuerden que en nuestro primer programa con el cual el Señor nos permitió salir al aire en esta nueva producción exclusiva de EWTN, tuvimos la oportunidad de conversar de un tema bastante controvertido, el tema de los divorciados vueltos a casar y su acceso a la comunión. Pudimos hablar cara a cara en aquella ocasión con el padre Gerald Murray, conocido, destacado y sumamente informado canonista. Y obviamente una de las grandes olas que vienen con este tema, que vamos a abordar cuantas veces sea necesario para dejarlo en claro, es la pregunta siguiente: ¿y qué sucede cuando un católico o una católica están, entre comillas, mal casados? Es decir, cuando el matrimonio realmente tiene problemas desde su misma raíz. ¿Existe algo parecido al divorcio católico? Digo el tema divorcio católico porque recientemente leía una noticia sobre la princesa de Mónaco, sí, la casa famosa de Mónaco, que las revistas frívolas siguen con mucha intensidad. Una de ellas, efectivamente, obtuvo lo que se conoce como una nulidad matrimonial. La princesa Estefanía de Mónaco, según esta revista, decía, se divorció por la iglesia y luego se volvió a casar. Entonces, obviamente, la prensa secular, que como saben ustedes, en este programa no le tenemos la máxima simpatía, y justamente una de las razones por las cuales este programa existe es porque existe tanta mala información y desinformación allí afuera que aquí tenemos que poner las cosas claras para los católicos cara a cara. Esta prensa estaba hablando algo de que no existe, algo que absolutamente no existe. El divorcio católico, entre comillas, simplemente no existe. Sí existe, sin embargo, algo que se conoce como o que se llama la nulidad matrimonial. Algunos personajes en la historia pública recibieron esta nulidad matrimonial. En el Perú, por ejemplo, fue famoso el caso del presidente Prado. El caso de Estefanía de Mónaco es uno reciente. Han habido un par de personalidades en México, por ejemplo, o en España, famosas y conocidas, que también han recibido esta nulidad matrimonial. Y obviamente han surgido naturalmente las siguientes preguntas. Primero, ¿qué cosa es la nulidad matrimonial? ¿De verdad es un divorcio católico? Es decir, ¿la Iglesia permite en algunos casos, en alguna excepción, el divorcio? Y la segunda pregunta es, ¿por qué la han recibido los ricos y famosos? ¿Por qué un presidente Prado? ¿Por qué una princesa Estefanía de Mónaco, etcétera? Obviamente, la pregunta es si es que la Iglesia cierra un ojo y le hace las cosas más fáciles a los ricos y famosos, o si es que estas excepciones se aplican para todos y bajo qué criterios se aplican. Para muchas personas que están divorciadas, conocer mejor qué cosa significa la nulidad matrimonial puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en la vida de gracia, en la vida espiritual. Y por eso creo que como un seguimiento natural en este tiempo de Navidad es precisamente abordar qué es lo que enseña la Iglesia, qué es lo que dice la Iglesia sobre este tema tan importante, la nulidad matrimonial.
Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en EWTN y nuestro invitado para hablar de este tema sobre la nulidad matrimonial es una vez más el padre Gerald Murray. Padre, gracias por estar con nosotros otra vez. Un placer para mí. Padre, como ustedes saben, en el programa, el primer programa que tuvimos con el padre Gerald, expliqué que el padre es una persona que ha trabajado en televisión, es usualmente consultado por las cadenas norteamericanas sobre distintos temas de teología. Él es doctor en Derecho Canónico, es decir, la ley que rige a la Iglesia. Y la razón por la que ustedes no lo habían descubierto es porque muy pocos sabían, y yo sí, que el padre habla español. Entonces, por eso lo volvemos a tener en el programa. Muchas gracias, padre. A ver mi castellano, si es bueno o malo, veremos. Muy bien, padre. Padre, ¿existe el divorcio católico? No, es una falsedad de hablar de divorcio católico porque no existe. Jesucristo nos ha dado sacramento de matrimonio y no se puede disolver el matrimonio. No. Entonces, ¿qué cosa es la nulidad matrimonial? ¿No sería una versión católica más o menos del divorcio? Parece porque, en fin, alguien que tiene una declaración de nulidad puede casarse de nuevo en la iglesia. Entonces dice, bueno, es un divorcio, pero no es. La declaración de nulidad está hecha por el tribunal eclesiástico y en esa declaración se dice que no existía el matrimonio desde el primer momento por una falta, una causa, y podemos hablar de varias causas de nulidad. Entonces lo que es decir, no había un matrimonio, había una ceremonia, había el intercambio de votos y había una vida en junta, pero por una razón u otra no existía el matrimonio. Es decir, la diferencia, dígame si es que lo fraseo bien, la diferencia entonces entre el matrimonio y el divorcio de un matrimonio católico y la nulidad es que el divorcio para los católicos no existe, porque el sacramento es hasta que la muerte los separe, Sí. y la nulidad más bien dice que el matrimonio nunca existió. Sí, nunca existió porque existía una causa o algo era presente en el intercambio de votos o en la persona que con quien se casó y por esa razón había algo que hacía imposible que el matrimonio válido comienza con el consentimiento en la ceremonia de matrimonio. El divorcio dice que existe un matrimonio, pero quiero terminarlo y quiero hallar otro camino, puede ser casarme con otro nuevo o otra nueva, y la iglesia dice que no existe. Cuando uno está casado es por la vida. Sí está casado por la iglesia, claramente, en referencia a los católicos. Ahora, padre, cuando nosotros hablamos de nulidad matrimonial, entonces estamos hablando de que hubo alguna especie de vicio, de problema, que hizo que en realidad no existiera lo que parece que existió. Sí. Todo el mundo vio la ceremonia, todo el mundo vio que estas personas cambiaban los anillos, etcétera, ¿no? Sí. Pero había algo como un microbio, digamos así, que infectó esa realidad y que hizo que no existiera, que no fuera propiamente un matrimonio. Es que lo que pase en el exterior, decir palabras, hacer una ceremonia, depende del estado de quien lo hace. Y si alguien lo hace que no está en posición de dar su consentimiento, entonces no está dado, mismo si hay una ceremonia. Y por eso es un poco difícil comprender eso, porque la gente dice, fui al matrimonio en la iglesia, el padre bendijo el matrimonio, entonces, ¿qué hay problema? Si después se descubre que había algo que hace imposible entrar en matrimonio, es el momento en que la iglesia puede dar una declaración de que ese matrimonio es nulo, que no había matrimonio. Padre, entonces preguntemos un poco lo que muchas personas tienen en mente. ¿Qué cosa hace que un matrimonio sea nulo? Bueno, hay varias razones y puedo citar, como es una cosa complicada, voy a leer un poco lo que está en el derecho canónico.
La primera categoría sería la impotencia antecedente y perpetua de uno de los esposos. Entonces, si el hombre no puede entrar en el acto sexual con su esposa, no se puede casarse. Es porque el propósito en el matrimonio es la unión de los dos cuerpos, y si no se puede realizar, entonces hay una nulidad de este matrimonio. Lo que ocurre más frecuentemente en los tribunales americanos, en los diócesis americanos, pero también en toda la iglesia, es la falta de consentimiento, que el consentimiento dado no es dado verdaderamente, porque hay un vicio o algo. El consentimiento es cuando el sacerdote le pregunta a la persona que se está casando, ¿aceptas a tal como esposa? Y él dice, sí, ese es el consentimiento. El consentimiento hace referencia a los votos emitidos por las dos partes. Okay. Las preguntas que hace el sacerdote es para establecer que ellos entienden lo que hacen. Entonces, alguien que se casó, la presunción en la iglesia, en el derecho canónico, es que el matrimonio es válido y que la gente comprende lo que está haciendo, que es un matrimonio por la vida, que es un matrimonio exclusivo, que no se puede casar con otra persona, y que este matrimonio es abierto a la vida nueva que Dios puede nos enviar dentro de un matrimonio. Entonces, consentimiento significa que yo doy mi acuerdo de entrar en esta vida, en este estado de vida de matrimonio. Falta de consentimiento significa que por una razón u otra esa persona no está en posición de emitir un voto así. ¿Cuáles son las razones? Carecer de suficiente uso de razón. Alguien que no tiene la inteligencia necesaria para verdaderamente hacer un compromiso por la vida. Eso normalmente no se encuentra muy frecuentemente porque la gente ahora en la iglesia tiene que hacer una preparación para el matrimonio, precaná, usted conoce eso. Claro, sí. Y el sacerdote ahí puede ver si es que las personas están mínimamente capacitadas. Sí. Exactamente, y le da una serie de preguntas que se hace el sacerdote, las respuestas son escritas, hay un diálogo con los dos, y si es claro que esa persona no tiene uso de razón suficiente, no se puede casarse, pero es raro eso. La razón más frecuentemente citada en los tribunales eclesiásticos es grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales de matrimonio, que mutuamente se han de dar y aceptar. Grave derecho de discreción. Defecto de discreción. ¿Eso qué significaría en sencillo, padre? Si podemos... Sí. Eso es donde está el problema. Básicamente es el canon 1095 del Código de Derecho Canónico. Y hay mucho abuso en eso. Normalmente es falta de madurez. La gente dice, yo me casé con esa persona, pero no sabía verdaderamente lo que hice porque no salió como yo pensaba que iba a salir mi vida. Entonces, defecto de discreción, eso debe tener relación verdaderamente con una condición psicológica, no solamente con mis preferencias de un momento a otro. El matrimonio es algo serio, pero también no es algo difícil, en el sentido de que es el estado natural que Dios estableció para la humanidad. Y la gente que conoce lo que es el matrimonio y quiere hacerlo libremente, normalmente se pueden hacer. Pero hay casos en que la gente tiene está malo de psicología, y en eso tiene que consultar un experto y ver si el problema estaba presente en el momento de dar los votos, porque lo que se dice no que
tenía problemas psicológicos más tarde, tenía problemas en el momento de casarse. Y si existía, puede ser que ese problema hacía imposible entrar en matrimonio. Ya, entonces, para ver si lo entiendo bien, padre, esto básicamente supone que hay un matrimonio que es inválido, es decir, que no se dio, si es que la persona tenía algún problema en su psicología, en su forma de pensar, que realmente le impedía conocer lo que verdaderamente significaba el matrimonio, lo que verdaderamente se estaba comprometiendo. Comprometerse por la vida. Así es. Su voluntad no puede verdaderamente hacer un compromiso de su voluntad por ese defecto. Ok, y muchas veces se utiliza como argumento que yo era inmaduro, era inmadura, tenía sueños distintos, me ilusioné, me imaginé que las cosas iban a ser diferentes. Por lo que entiendo, decir solamente eso no sería una causal de nulidad, simplemente que uno se haya hecho ilusiones o imaginaciones y que las cosas no hayan salido como uno quería. Claro que sí, y eso es donde está el problema, porque ese Canon 10 del 95 está muy controvertida, porque hay muchos tribunales que son, se puede decir que dan muchas declaraciones basadas en eso, pero sin el fundamento, sin tener en cuenta que ese hace referencia a un problema psicológico profundo, no algo ligero, diciendo, cuando yo tenía 17 años y me casé, yo pensé que la vida sería una vida de felicidad sin problema. No, hay que crecer humanamente, espiritualmente. Uno se casa por unirse con un hombre, con una mujer por la vida, y si lo permite, fundar una familia. No se puede decir solamente el hecho de que mi matrimonio no era lo que imaginé al momento de mi boda, que eso significa que no era válido. No, eso es un abuso. Ahora, veamos entonces los casos en el que esa causal para declarar la nulidad, sí se aplica. Para que se aplique, entonces, nosotros tendríamos que estar hablando de un problema psicológico serio. ¿Sería correcto decir una patología? Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad psicológica real. Sí, patología real, es la palabra técnica, sí, que tiene una enfermedad psicológica real. Sí, ¿no? A un nivel u otro, presente al momento del matrimonio. Presente al momento del matrimonio. Es decir, para ponerlo en lenguaje un poco llano, padre, si la persona era loca antes del matrimonio, entonces ahí hay causal de nulidad. Eso sí. Si la persona se vuelve loca después del matrimonio. Eso es algo diferente. Loca en el sentido de que si surge problema en su vida, después, por ejemplo, si un hombre empieza a beber mucho o es drogadicto 10 o 15 años después de su matrimonio, pero no había nada de eso en el momento, no se puede decir mi matrimonio era inválido porque yo era fuera de mi mente en ese momento. No, eso no se puede decir. O sea, una persona que tenía alguna, que crea problemas, que tiene problemas psicológicos serios o de adicciones, por ejemplo, que sucede en los matrimonios. Claro. Ahora hay muchas adicciones, no solamente a las drogas o el alcohol, sino a la pornografía por internet, por ejemplo. Eso más bien forma parte de un desafío que un matrimonio cristiano debería tratar de resolver, pero no es causal legítima para... Si no existía ese problema antes del matrimonio, no se puede decir mi matrimonio es inválido a causa de eso. Hay otros que dicen, bueno, si surge un problema después del matrimonio significa que existía antes, pero eso es demasiado simplística de hablar así, porque la vida... hay muchos cambios, y la vida progresa y hay desviaciones. Entonces, lo que hay que establecer el estado de la vida de alguien en el momento de casarse. Y por eso, cuando va al tribunal para pedir un proceso, tiene que presentar pruebas, evidencia.
Y en ese caso se puede llegar al momento de decir, bueno, si las pruebas existen, había un problema serio, hay un experto psicológico, psiquiatra que está consultado y se puede proceder basado sobre esos defectos de discreción. Las cosas se están poniendo interesantes, padre. A ver, vamos a seguir con esta lista. ¿Y qué pasa en los tribunales también? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Después que volvamos de una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos de EWTN con Cara a Cara y nos acompaña, como siempre, en este tema bastante controvertido y muy importante, el de la nulidad matrimonial, el padre Gerald Murray. Padre, estábamos hablando de cuáles son las causas de la nulidad matrimonial. Usted había explicado una bastante evidente, que es la incapacidad de cumplir con el acto procreador para la cual es el matrimonio. Estábamos hablando también de la discapacidad intelectual, que es muy rara porque hoy en día hay, digamos, formas de preparación que permiten detectar si una persona está pues debajo de la capacidad intelectual. Y después el tercero era el tema controvertido de la incapacidad en la inteligencia o en la voluntad, que muchas veces se abusa de ella porque se habla simplemente de inmadurez, ¿no? Cuando me casé, yo creí que iban a volar angelitos y las trompetitas iban a cantar canciones bonitas, y eso no pasó, entonces nulo es mi matrimonio. Pero hay otras ocasiones en que sí existen circunstancias preexistentes, previas entonces, estas serían tres causales. ¿Existen más causales, padre, para tener una idea? Sí, hay otro, porque es un tema rico de estudio. Hay otro que quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales de matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Eso fue referencia no a falta de dar su consentimiento, pero de asumir las obligaciones. Y también necesita, en ese caso, que un psiquiatra, un psicólogo, hace un estudio sobre el estado de esta persona. Y es alguien que verdaderamente no se puede hacer las obligaciones de matrimonio, realizar sus obligaciones porque no está capaz. Y esa incapacidad se puede solamente descubrir con expertos. Con un psiquiatra, digamos. Psiquiatra, no se puede venir en frente del juez, del tribunal eclesiástico, decir no tengo capacidad de asumir mis obligaciones, quiero que mi matrimonio sea nula. No, tiene que probar eso, porque eso también demuestra que desde el momento de intercambio de votos no había un matrimonio porque no podía entrar en matrimonio esa persona. Pero ahí estamos hablando, digamos, de casos que realmente discapacitan, ¿no? Sí. Porque toda mamá en algún momento de su vida quiere ahorcar al hijo, digamos, pasa por el momento en que, ¿no? Y pienso... mi mamá, por ejemplo, que nosotros éramos 6 hijos, casi todos hiperactivos, menos yo, que era el único bueno, no, mentira. Éramos 6 hijos. Más de una vez mi mamá dijo, ya no puedo más, y tiraba la puerta de la casa y después volvía, ¿no? Exactamente. Pero eso no sería una... No. La ley es muy específica. Hace referencia, en este caso, de un problema psicológico verdaderamente profundo que hace imposible entrar en lo que es el estado natural de la humanidad, que es el matrimonio. Ok, eso lo deja claro. Sí. Otra causa son, por ejemplo, si son primos hermanos y no lo sabían. Al saberlo pueden optar por pedir dispensa o anular el matrimonio, porque no se puede casar su primo hermano sin dispensa. Ok.
Pero si sí saben que son primos hermanos y piden la dispensa y se casan... ese matrimonio es válido. No se puede decir más tarde era exactamente mi primo hermano. No. Mis abuelos maternos eran primos hermanos y se casaron con una... Una dispensa. Una dispensa, sí, efectivamente. Por la autoridad eclesiástica, sí. Bueno, otro caso, si uno de ellos tiene una enfermedad y no se le ha dicho al otro, de tal manera que si se lo hubiera dicho, no se casase. Entonces, eso es una forma de entrar en matrimonio sin decir la verdad de sí mismo, sabiendo que la verdad de sí mismo va a hacer que el matrimonio no está entrado en el matrimonio. Eso es grave porque cuando se compromete por la vida, tiene que ser con conocimiento y libertad. Y si está metiendo una falsa persona enfrente del otro para captarla, no, eso claramente. O sea, acá estamos hablando de una enfermedad, pero como dice el código, como usted lo cita, es una enfermedad si es que esta enfermedad por su naturaleza haría que la otra persona dijera no me caso con ella. Enfermedad se puede decir para otro aspecto de su vida que están no sabido por el otro, pero si hubiera sabido eso, no entraría en matrimonio. Podría ser una adicción, por ejemplo. Una adicción, algo, por ejemplo, se puede presentarse que yo vengo de un país, que mi familia es de este tipo, que yo era así, y que es completamente falso, que era de otro país, que no tenía la familia que decía. Es algo como de presentar una mentira como la realidad de su vida. Y la Iglesia dice que esa forma de mentir para hacer un matrimonio hace inválido el matrimonio. Bueno, entonces, esto en este tema de digamos, falsa identidad, ¿no? O sea, digamos, podríamos llamarlo de falsa identidad. Claro. Ahí hay una advertencia más o menos importante en estas relaciones en Internet. No es que estén mal, pero a través del Internet yo puedo inventar toda una persona, ¿no? Yo podría decir que soy así, incluso con los programas de edición de imagen, cambiarme el color de pelo, de ojos. Claro, después cuando me conozcan se van a dar cuenta de la verdad, pero en última instancia sí, la historia y la salud y muchos otros detalles los puedo inventar. Claro. Y por eso la Iglesia aconseja a las parejas que son novios de conocerse bien antes de casarse. En ese tema no hay una ley diciendo hay que conocerse 6 meses, 1 año, porque la vida tenemos la libertad de casarnos después de un día conocer a alguien. Y en la historia del mundo hay matrimonios así, hay otros que se conocen 10 años y se casan. Pero más conocimiento, más posibilidad de apreciar la persona con quien quiere casarse. Eso es. Muy bien, padre. ¿Sigue otra la causa, sí. Hay otro. Si uno de los cónyuges se case con el propósito de no tener hijos nunca, siendo este uno de los fines primordiales del matrimonio. Entonces se llaman los bienes del matrimonio, y si alguien tiene el propósito de jamás tener hijos, no se puede casarse. Y durante el proceso de preparación de matrimonio, el sacerdote o el diácono que hace eso debe preguntar, ¿está listo para recibir de Dios los hijos que pueden nacer? Y cada uno tiene que responder que sí. El problema es que si alguien mienta, pero ha dicho a otros, o mismo ha escrito, o se sabe, los dos están en la mentira, por casarse por otros fines, ese matrimonio es inválido, según la Iglesia Católica. Porque el propósito del matrimonio es, si Dios permite, tener hijos, como dijo Dios a Adán y Eva, que sean fértiles. Entonces,
es una forma de fraude. La tristeza es que cuando uno de los dos está mintiendo al sacerdote y el otro no, pero eso se descubre después porque no quiere tener hijos. Y sí, eso... Le rompe el corazón. Exactamente, es una tristeza. Ese problema en nuestra época se puede surgir varias veces porque, aunque es natural, quiero ser madre o padre, en ese ambiente y con las píldoras y todo eso, hay gente que entra en matrimonio solamente por el aspecto amical de tener un amigo por la vida, y no es. Hay que estar abierto a la vida que Dios nos mande. Y padre, en su experiencia pastoral, porque usted es párroco en una parroquia en Nueva York, además, sí, digamos, de ser el doctor en Derecho Canónico, ha tenido varios años ahí. Es una parroquia en una zona de Nueva York donde pasa de todo, ¿no? Claro. Usted ve muchas... Sobre este tema del cierto rechazo a la vida, ¿qué le diría a sus hermanos sacerdotes como precaución en el momento de entrevistar o parejas que se quieren casar o preparar a parejas que se quieren casar? Bueno, es un tema que Juan Pablo II habló mucho sobre este tema, que tenemos que ser generosos en recibir la vida de Dios y concebir que la vida de matrimonio es orientado por su misma naturaleza hacia una familia. Hay miedo de hijos en el mundo actual y por eso hay familias más pequeñas en Estados Unidos que antes. Ahora, cuando yo era joven, una familia de 10 hijos era una familia grande. Ahora una familia de 4 hijos está una familia grande. Entonces, yo diría a los sacerdotes, todo lo que promueve matrimonio, los matrimonios, digan a la gente, sean generosos. Una grande familia trae mucha alegría a la vida. Y sí, yo sé que es más sacrificio, pero yo digo a la pareja, es mejor gastar su dinero sobre su familia que sobre otra cosa. Entonces... Gracias, padre, gracias. No sé si la lista sigue. Hay otra causa que son falta de libertad en el consentimiento, como por ejemplo la mujer raptada. Mientras no esté libre y segura, no es válido el matrimonio. Entonces, eso ocurre en casos de cuando hay un embarazo y los padres de ambos lados obligan a los jóvenes a casarse. Puede ser que ellos son de acuerdo y quieren casarse. En ese caso, el matrimonio es válido. Hay una presión de ambas familias, pero hay una libertad de consentimiento. Pero hay otro caso en que no hay esa libertad, pero para evitar... Si no te casas con mi hija, te mato. Exactamente, por ejemplo. Exactamente. Violencia u desgracia social, que yo no tengo en mi familia ningún hija que tiene hijos sin matrimonio. En ese caso, bueno, lo hago por no hacer desgraciadamente algo así. Yo recibí sobre este tema una consulta, padre, que me gustaría traerla ahora, porque me ha venido a la mente y la recuerdo. Un amigo que nunca había vivido su fe seriamente, pero que, digamos, en un momento decidió vivirla, él estaba, hacía mucho tiempo separado de su primera mujer. Entonces, yo le dije, ¿por qué te casaste? Y él me dijo, porque mi esposa salió embarazada. Entonces le pregunté, bueno, pero ¿alguien te obligó a que tú que te casaras? Él me dijo, mira, yo no quería casarme, pero nadie me obligó. Entonces yo digo, ¿cómo es eso? Si nadie te obligó, ¿cómo querías casarte? No, es que ella decía que si no íbamos a estar casados, ella abortaba. Entonces... yo no quería que ella abortara, ese era nuestro bebé, entonces, entonces me casé porque ella, en ese caso en que ha habido, digamos, una amenaza de aborto y que es lo que termina decidiendo que él, yo no supe qué contestarle,
Entonces, ahora que lo tengo y ojalá mi amigo esté viendo el programa, ¿qué piensa usted? Bueno, primera cosa, bendito sea ese hombre porque salvó la vida de su hijo. Así es. Así es, y Dios va a bendecir. Hay que explorar, hay que ver si su excitación de casarse era verdaderamente en contra de su voluntad o solamente un impulso que no quería ese momento, pero se dio libremente a casarse. Si eso sería un caso, una consulta con la tribunal eclesiástica será muy útil. No puedo, sin más detalles, no puedo decir. Pero digamos, sí hay elementos como para un caso, ¿no es cierto? Como para que se examine. Eso, en el tribunal eclesiástico, el primer paso es que el que quería una declaración de nulidad hace una cita y presenta el porqué, las razones que acerta porque el matrimonio no sería válido, y ese caso claramente cae en el ámbito de casos aceptados para estudio. Este es un tema que muy pocos comprenden, así que me gustaría después del último break retomarlo, padre. Ya volvemos, estamos en Cara a Cara. Estamos de vuelta en Cara a Cara con el padre Gerald Murray hablando de la nulidad matrimonial. Padre, muchas gracias por habernos descrito las distintas causales. Quedan algunas que son de sentido común, ¿no? Bueno, el caso de nulidad más conocido es que un católico se casa en frente de un juez, un matrimonio por la ley, o en una iglesia protestante sin dispensa. Los católicos son obligados a casarse en la iglesia católica. Si se casan con otra persona que no es católico, se pueden obtener lo que se llama dispensa por una ceremonia civil o protestante, pero sin la dispensa el matrimonio es inválido. También en ese caso sería un caso de invalidez. Sí, pero en ese caso no hay que hacer un proceso en frente del tribunal, solamente va a la parroquia. El padre le ayude a hacer una petición a la cancillería y el obispo, su delegado, le da su que se llama decreto de libertad para casarse por la iglesia. Y acá es donde entramos al tema donde muchos de nuestros hermanos y hermanas se atoran en la arena. Padre, se sienten intimidados con el nombre tribunal, con el nombre curia eclesiástica, etcétera, etcétera. Un católico de la calle, común y corriente, de buena fe, que sabe que el sacramento es el sacramento, que es un sacramento de por vida, y que honestamente cree que posiblemente su matrimonio sea nulo y quisiera comenzar un proceso de nulidad. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que tiene que hacer este católico? ¿Cuál es el proceso interno en la iglesia para un proceso, para que se declare una nulidad? Hay un camino para comenzar el proceso. El primero es irse a la parroquia, donde asiste a la misa, a hablar con el párroco, con otro sacerdote. Y el sacerdote puede orientarle y hacer las etapas necesarias para presentar el caso en el tribunal eclesiástico. El otro camino es irse directamente al tribunal, que normalmente tiene su oficina en el arzobispado o donde está el vicario general, y no tiene que tener temor o miedo de irse allá, porque son hombres de Dios que existen para hacer la voluntad de Dios, y uno tiene un derecho según la ley natural y según la ley eclesiástica, de estar recibido. El caso será presentado en el fase preliminar
en que usted dice al juez por qué piensa que su matrimonio no es válido y que no era válido desde el momento del intercambio de consentimiento. Uno no tiene que ser canonista, uno tiene que ser solamente humano con pensamientos serios sobre el tema. O sea, un fiel católico Sí. cualquiera puede ir y presentarse. Sí, y puede ser, preguntar al juez, ¿existe este caso en mi vida? ¿Es que responde las circunstancias a la ley eclesiástica sobre el matrimonio? O sea, puede comenzar el proceso de consulta, digamos Sí, así. sí. El proceso canónico en general, padre, ¿varía mucho de país en país o es Eso es interesante porque la ley es universal. El Código de Derecho Canónico es algo que nos dio el Papa Juan Pablo II. Existe desde el comienzo de la Iglesia, pero lo que se llama el Código de Derecho Canónico de 1983 es la ley actual. Y allá se halla en ese libro lo que hay que hacer. Hay diferentes maneras en cada país. Aquí en América es muy común irse a la parroquia y pedir ayuda del párroco. Pero no tengo experiencia en América del Sur, pero creo que también aquí se puede ir directamente al tribunal. Otro sacerdote que sea religioso en una escuela o lo que sea puede ayudarle. Pero desde que empieza con el tribunal, el proceso es universal y único. Ok, entonces, los casos, entonces, digamos, se trata de un tribunal porque en realidad son sacerdotes que son canonistas, ¿no? Y hay laicos también. Hay laicos también. Sí, ok. si tienen las cualificaciones, si han estudiado Derecho Canónico, pueden asistir también en el tribunal. Perfecto. Y Sí. entonces estas personas toman, comienzan el caso. Los casos de nulidad matrimonial ¿se resuelven siempre en el mismo tribunal o los casos tienen que ser vistos en la Santa Sede, tienen que ir a Roma? No, bueno, es interesante. Hay diferentes foros donde se puede introducir el caso, en lugar, en qué diócesis. En el diócesis en que el matrimonio se realizó, y en esa diócesis se puede oír el caso. También en la diócesis donde vive el otro cónyuge, si está no en el mismo diócesis, si es donde está usted o donde usted que hace la petición vive. Para el tribunal de Roma, que se llama la Rota Romana, es para escuchar los casos de reyes y presidentes, porque es el tribunal del Papa, y el Papa es el juez de los jefes de Estado. Pero la gente normalmente no tiene acceso a la Rota Romana para el primer grado. En el segundo grado, después de una sentencia emitida por un tribunal diocesano, se puede hacer segundo estudio del caso en Roma y en ese momento se puede presentar el caso allá. ¿De qué depende que un caso vaya a Roma o no? Eso, para una declaración de nulidad tiene que ser dos sentencias que hacen la misma decisión, en favor o en contra de la validez del matrimonio. Normalmente el segundo estudio está hecho por otro tribunal en la nación en que era la primera sentencia. Entonces, es lo que se llama tribunal de apelo, de apelaciones. De apelaciones, claro. Exactamente. Pero en el derecho canónico existe ese derecho se puede decir, no quiero que el caso esté escuchado segunda vez aquí, que está escuchado en Roma. Quiero que se vaya a Roma, mi caso. Okay. Y el tribunal que recibió el caso en primera instancia, se dice, tiene que informar a la gente. Si hay caso en que los partes no quieren o no llaman por una apelación, pero según la ley es automática. En ese caso, automáticamente va al tribunal
vecino o en la misma nación en que se hizo el primer juicio. O sea, es un poco complicado, yo sé, pero en resumen, una nulidad, entonces, una nulidad matrimonial podría decidirse sin que, en algunos casos podría decidirse sin que vayan a Roma. Sí, y la gran mayoría de casos están así. Lo que hace en Roma, tiene que decir la verdad, en Roma son más estrictas que en muchos tribunales nacionales. Y lo sé porque yo estudié las apelaciones en el pasado y muchos casos que están en favor de nulidad en América están rechazados por Roma porque aquí se dan demasiado sobre ese defecto de consentimiento. Entonces Roma quiere salvaguardar la libertad humana de entrar en matrimonio diciendo, no, la humanidad puede entrar en el matrimonio. El hecho de que el matrimonio tiene problemas no significa que no tiene validez. Y respecto de los ricos y famosos, sí, el tema sí. de la rota romana, que solamente los reyes pueden terminar ahí, ¿existe justicia, existe igualdad en la manera de tratar primero en la teoría y segundo en la práctica? Porque alguna gente va a decir, en la teoría vas a decir que sí, pero entonces... Sí, sabe que en la ley todos están iguales en frente de la ley aplica por el rey y por el hombre de la calle. Al nivel de un diócesis hay igualdad también en frente del juez. Se puede decir, si una estrella de cine viene a su diócesis diciendo que quiere una petición para nulidad de matrimonio, será más atención donado en el sentido de que todo el mundo conoce que esa persona, etc. Pero si el tribunal es justo, esa persona no será juzgada sobre otra forma que la persona más pobre que llega allá. Lo que piensa la gente es que si uno tiene dinero se puede comprar una declaración de nulidad, pero no es verdad, porque en cada tribunal hay que pagar por ayudar a todo lo que cuesta, pero si uno declara en frente del juez, no, yo no tengo dinero suficiente para pagar, el juez debe abolir ese pago diciendo no, entonces usted recibe gratis ese juicio. O sea, una persona que desea hacer un proceso de nulidad no puede decir entonces que no lo puede hacer por falta de dinero. Uh-huh. No, si falta dinero, el caso va a proceder. Eso sí. Es decir, el tribunal eclesiástico no puede negarle a la persona. Claro. Ahora, padre, ¿existe alguien en el proceso que cuando se está contemplando lo que los esposos dicen? En muchas ocasiones, por más que haya buena intención, puede haber un interés un poco sesgado de parte de los que quieren que se les reconozca la nulidad matrimonial. ¿Y quién está de parte del matrimonio? ¿Solamente los jueces o existe...? No, existe una figura en el tribunal que se llama defensor del vínculo. Hay un sacerdote, un laico, y él recibe todos los actos del caso y estudia eso y presenta al juez las razones por lo cual el matrimonio debe estar considerado válido. Entonces, si los dos parejas, si la pareja insieme quiere una nulidad, no significa que van a recibirlo, porque quien va a defender la validez es el defensor del vínculo. El juez también no es un juez sin idea en su mente. Tiene que ver la realidad y si no está satisfecho con las pruebas, debe pedir más pruebas. Si los dos dicen, no, era así, hemos dicho eso, entonces matrimonio inválido, no se puede. Bueno, tiene que decir, ¿y con quién habló también en esa época? ¿Quién puede probar lo que dice? Si no, eso puede ser como
como un teatro. Todo el mundo viene bien presentado, diciendo matrimonio válido, bien, 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 nada. No, eso no. La iglesia, kabuki, un no, teatro exactamente, japonés. no. La iglesia dice matrimonio es algo muy, muy serio, porque la palabra de Jesucristo son las palabras de verdad. Padre, yo sé que hay muchas preguntas ahí pendientes. Ustedes pueden escribirnos, pueden escribirle al Padre también a la dirección que aparece en pantalla, caraacara@ewtn.com, y visitarnos en Facebook en EWTN en español. Padre, 30 segundos para una exhortación a sus hermanos sacerdotes. Dado que hay tanta confusión, ¿qué llamado haría usted para la adecuada preparación para el matrimonio? Bueno, la primera cosa que decir a la pareja de vivir su fe. Los que vienen a pedir matrimonio, si no practican la religión católica, no van a la misa, ni rezan, ni se confiesan, eso no es un base muy fuerte para comenzar su vida en sí, juntos. Pero puede decir, la mano del Padre se puede ayudar a la gente de hallar de nuevo el camino de su juventud, en que Jesús era amado. Y la única razón por la que uno debe casarse en la iglesia es porque uno cree en Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben, pueden enviarnos sus preguntas, sus sugerencias. Si es que queremos tener al Padre de nuevo, escríbanos a caraacara@ewtn.com. Visítenos también en facebook.com @EWTN en español, y también pueden seguirnos en YouTube. Un gusto haberlos tenido una vez más en Cara a Cara.